Momento de recibir aquí en el estudio al ex senador, diputado y futuro ministro de Educación y Cultura. Nos referimos a José Carlos Maí, a quien le agradecemos por estar esta mañana aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Sabemos... Tienen todos los piques de los títulos, espectacular. O sea, bien. Porque ya te escuchábamos rezongar por ahí. Bueno, está. Sería la hora. Tratamos de ser muy prolijitos, entonces, de portarnos bien. Espectacular. Bueno, queríamos comenzar hablando de la transición, ¿no? Bueno. ¿Cómo está el tema de la transición? ¿Hay información relevante que aún no hayan recibido? ¿Qué balance hacen de lo que han recibido? Bueno, el diálogo es bueno, ese es el punto, o sea, tenés un diálogo fluido y yo tuve 2 reuniones con el ministro, una de hoy con la Silveira, otra hace una semana, ponele, y las reuniones bien, se empezaron a activar las reuniones bilaterales de más el mundo Sodre adentro, el mundo del SECAN, y cada una de las unidades, cultura, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí mi impresión es que en general ha fluido información y que la situación es un poco más delicada de la que se pinta. Desde un ángulo, todavía hay que conocer a profundidad, desde el punto de vista económico, cuáles son los compromisos, lo comprometido ya gastado, lo que tenés que pagar para adelante, y después tenés compromisos de gestión y después otra parte que no es nada menor, que tiene que ver con los funcionarios y en muchos casos causales de jubilación o gente que se jubiló hace poco. Entonces, y bueno, después la composición, en el caso de la unidad del inciso, que es el Ministerio de Educación y Cultura, tiene distintas modalidades de contratación, y estas modalidades de contratación son digamos diversas, y algunas culminan ahora, otras distintos meses de este año. Por lo tanto, habrá que estar muy atento en cada unidad ejecutora dentro del ministerio exactamente cuál es el panorama. Ahora, en esto de lo delicado, empezabas por mencionar la pata económica. ¿Cuáles fueron las sorpresas ahí? Bueno, originalmente que había en estado ejecutorio una sentencia de $10 millones para pagar a una parte de los funcionarios, que tiene que ver con el juicio que empezó hace muchos años cuando se actualizó el salario, se le equiparó el salario a los ministros de la Suprema Corte con los ministros del Poder Ejecutivo. Ahí se vino todo un juicio muy grande, que esos son los coletazos, bueno, que se perdió, y que era el famoso enganche. Bueno, ahí tenés eso, que son $10 millones. Aparentemente Economía los habría puesto, o sea que igual es deuda general, aunque no sea específica. Y después... Pero los habría puesto, pero están pendientes. Estaban pendientes hasta hace poco. Cuando yo llegué estaba pendiente y fue un informe verbal del ministro, nos pasó esto. Hay que ver si efectivamente cuando vayamos, en vez de ser 10 son $20 millones o lo que sea. Lo cierto es que va a haber un déficit en este ministerio, todavía habrá que ver cuál es la hondura del mismo. ¿Hay otras cuestiones, además de estos $10 millones que refieran a esto del déficit? Sí, ahora hay otras cuestiones vinculadas a distintas unidades ejecutoras, pero bueno, prefiero tener la información global, y eso va a ser, estimo, después del 5 de marzo, porque ahí vos asumís el primero, después tenés el feriado de carnaval, que está cerrado el Estado, y reingresás el 5. Si pensamos, José, en el rol del Ministerio de Educación y Cultura, en la incidencia que tuvo en la elaboración de políticas educativas, podríamos decir que fue mayor respecto a periodos anteriores. En este periodo que va a comenzar ahora, ¿cuál va a ser el rol del Ministerio de Educación y Cultura? ¿Cuál va a ser su vínculo con la ANEP? Bueno, la idea es que coordinemos mucho todo lo que podamos con la ANEP, articular fuerte todo el Sistema Nacional de Educación Pública, que se
recortó en la LUC la parte pública, retomar esa idea que nos parece que va a potenciar a la educación pública en su conjunto. La idea mía es respetar profundamente a rajatabla lo que es la independencia, la autonomía de la ANEP desde el punto de vista técnico. Entonces, yo voy a dar opiniones cuando entienda que tenga que darlas, pero, digamos, intentando apuntar hacia el mismo lado como gobierno. Hay una especificidad técnica que hace a ello. Hay algunas normas que vamos a cumplir que vienen de la LUC. Por ejemplo, presentar, y lo vamos a hacer a la brevedad, cuando presentemos a los futuros que son 2 mujeres y un hombre, Pablo Cayani, Carolina Payas y Elvia Pereira, vamos a estar ahí presentando el Plan Nacional de Educación. Eso es un mandato legal, se va a hacer. Se va a hacer porque la ley indica y pronto, pero en realidad eso tendría que ver con algo que es propio de la ANEP. No debería haber una ley que te diga que tenés que presentar al Ministerio del Poder Ejecutivo un plan nacional de la ANEP cuando la ANEP tiene una autonomía constitucional superior. Pero bueno, sucedió que cuando vos tenés que recurrir a algo de esto, quien tiene que tener que recurrir, o con éxito, tiene que tener una legitimidad activa. Y en ese momento era la propia ANEP. Y la ANEP de la época, la que estaba en este gobierno, nunca lo hizo. Uh-huh. Tanto hablando de cambios que se van a realizar o que no se van a realizar, tanto el presidente electo Yamandu Orsi como tú has expresado que no vienen con ánimo o con espíritu refundacional, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder con la transformación educativa? ¿Qué es lo que se va a mantener y qué es lo que se va a cambiar, si es que se va a cambiar algo? Mira, a mí no me gusta partir de supuestos, entonces no toda la audiencia tiene que saber, por ejemplo, que los docentes eligen a fin del año anterior y en el verano las horas para dar clases durante el resto del año. ¿A qué viene esto? A que efectivamente este año todas las horas fueron asignadas en la educación media, los cargos en primaria, por lo tanto no vamos a tener oportunidad este año de hacer los cambios que haya que hacer. ¿Y hay alguno que sea imprescindible que sí se pretenda hacer ahora? Sí, pero en este caso más de instrumentación. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que la denominada transformación educativa, que paradójicamente comienza en un gobierno distinto del que la promovió, porque quienes la promovieron, la sociedad uruguaya, la gente le dijo hasta acá vamos, y gobierna otro partido, que es el Frente Amplio. Pero bueno, desde el punto de vista político te diría que el relacionamiento institucional, el involucramiento de los actores educativos, el recuperar el clima en la educación de relacionamiento con los trabajadores de la educación, creo que va a mejorar mucho, ojalá es la esperanza, el entusiasmo que tiene que tener todo el mundo, también por supuesto los estudiantes, los padres, la comunidad. Hay que hacer un giro en eso. Y naturalmente estudiar desde el punto de vista técnico qué es lo que tenés que cambiar y qué es lo que tenés que mantener. Sin lo que a mí me gusta decir, yo no llevo una mochila previa a decir vengo con todo esto para cambiar. Primero porque se da una cosa, que ¿cuál es? Es el primer año que se va a aplicar en la globalidad la denominada transformación educativa. Por lo tanto, tenemos que ver, y además no hay más remedio porque ya se asignaron las horas, como dije, qué es lo que se aplica y cómo se aplica. Pero le voy a poner un ejemplo que entiendo va a ser decisión de la ANEP y la va a tener en la mira, que a mí me llamó la atención. La semana pasada le pedimos una reunión a la Universidad de la República. Queríamos tener una gestualidad política de reunirnos con la Universidad de la República y decir, bueno, acá hay un ministerio que está abierto al diálogo y a construir hacia adelante. Por eso nosotros fuimos los que pedimos la reunión y la tuvimos en la propia universidad. Bueno, dentro de una ronda que se hizo con algunos rectores que estaban presentes, pues fue una reunión media de un día para el otro casi, en química sostenían
que la Facultad de Química tuvo que bajar las exigencias que tenía para aquellas personas que eligen esa orientación en la educación, porque las horas en la transformación educativa se redujeron de la cantidad de horas de química exigibles históricamente por la facultad. Por lo tanto, si aplicaban a rajatabla el criterio que toda la vida pasó, no había una cantidad de horas de formación en química para ingresar a la Facultad de Química. Para que vean hasta qué punto el Uruguay y no hubo articulación entre los sistemas. Bueno, eso entiendo yo que va a ser algo que dialogará la universidad con la ANEP y que se revisará. O sea, pero a lo largo de 2025 se podrían ir revisando programas. Claro, a ver, eso es una respuesta más para Pablo y las integrantes de Codicen, pero entiendo que lo deseable es que se cierre el año con una alternativa en aquellas cosas que haya que presentar alternativas. Pero bueno, los días hay que transitarlos, los caminos hay que transitarlos y bueno, hay que ver. Si pensamos, José, en la relación que ha habido en este periodo entre los sindicatos de la enseñanza y las autoridades, el actual ministro, Pablo Silveira, bueno, ha sido muy duro en varias oportunidades. En este sentido, ¿cuál va a ser la relación en el periodo que comienza? Bueno, de un diálogo fluido, de respeto a los roles de cada quien, la independencia que tiene que tener el movimiento sindical de gobierno y partido siempre es básica para un sano relacionamiento, punto. Ojalá con los mayores niveles de entendimiento posible. Sabemos que este es un año particularmente importante porque es el año en que se definen el presupuesto de la educación, en algunos casos los contenidos curriculares y demás. Entonces, hay cosas que competen directamente a las condiciones laborales de los trabajadores y por tanto competen a que los sindicatos opinen, propongan y bueno, será el gobierno que resuelva, pero en eso aspiramos a tener un diálogo fluido. ¿Algo de eso estuvo en las reuniones con Da Silveira? ¿Cuál fue ¿En qué sentido? ¿Cuál fue el vínculo con los sindicatos, con los docentes? No, porque en realidad... Fue lo formal. Sí, además a mí me interesaba saber algunas cosas, o sea, concretas. Y bueno, había que pasar página porque yo no tenía que ver con lo que había pasado. Entonces dije, voy a saber, porque quiero saber, por ejemplo, por qué en cultura se hace tal cosa. Y además, voy a un ejemplo en educación, ya que estamos en esto. Se hacen las pruebas digamos, para obtener título universitario, ¿verdad? Ahora nomás, ¿no? La semana que viene. Y sabe el ministro, sabe el Poder Ejecutivo, sabemos todo acá. Lo dijimos desde que empezó esto, que no estamos de acuerdo con ese camino para obtener un título universitario. Por razones que ya las he dicho varias veces, no tiene que ver con un conocimiento académico, no es un camino académicamente adecuado, y se hace igual. ¿Y eso sí se lo expresaste a Silveira? Sí, claro, además él lo sabe, lo dije públicamente, o sea, aunque se le haya dicho o no. Pero digo, la incomodidad con que esto se dé en medio de la transición, ¿eso se lo transmitiste? Le transmití, bueno, sí, mire, usted tiene todo el derecho a hacerlo, sabe que esto no va a tener futuro. ¿Y cuál fue la respuesta? No, básicamente cada uno por su andarivel en este caso, para decirlo claro. Además, yo entiendo que desde el punto de vista potestativo, esto es hasta donde gobernás hasta el último día. Y vas con tu plan hasta el final. Yo lo que digo es que las nuevas autoridades, en este caso, en mi caso, nuestra voluntad es, por supuesto, respetar lo que se ha hecho, porque es una decisión que el Estado, gobierne quien gobierno toma, entonces las personas que optan por eso tienen los derechos adquiridos para ejercer lo que el Estado le ofrece. Ahora, hacia adelante, esto no va a ir más. Bueno, el MEC siempre ha estado encabezado por autoridades más volcadas a la educación que a la cultura. ¿Cuáles son los debes y los desafíos en las políticas culturales en lo que respecta a la cartera? Bueno, fundamentalmente, por lo menos tomando como referencia directa
el programa del Frente, a mí me gusta expresarlo sobre todo en dos columnas, en dos áreas. La primera, el trabajo territorial. Ustedes saben que lo que se trabajó en todo el país, que eran los denominados centros MEC, desde nuestro punto de vista tenían como virtud el intentar estar en los territorios. Bueno, yo no digo que se vaya a repetir eso tal cual, pero sí va a haber un fuerte énfasis en aquellas cuestiones que hacen al trabajo territorial en materia cultural. ¿Qué quiero decir también con esto? Quiero decir, por ejemplo, que vamos a tener que articular, por supuesto, con los gobiernos departamentales, esto es, intendencias y juntas departamentales, con municipios, pero también con la sociedad civil que se organiza en torno a la cultura, sobre todo con ellos. Y eso para mí es muy importante, con un ida y vuelta, es decir, no solo llevar productos culturales, bienes culturales y demás hacia el interior, sino tratar de generar una circulación. Y eso para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, el ejercicio de los derechos culturales pasa por también acceder a ellos. No vas a cambiar una realidad demográfica que tiene 100 años en el país, es que el país que se nos cae hacia el agua, ¿no? Hacia el sur. Y bueno, eso no lo vas a revertir, pero si podemos de ese lugar generar mejores condiciones de acceso a los bienes culturales, lo vamos a hacer. Y la segunda parte tiene que ver, por ejemplo, con las industrias culturales. Y acá hay alguna continuidad que venía de nuestro gobierno y que ellos enfatizaron. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el cine o el audiovisual. Que generó mucha controversia también. Generó controversia, pero tuvo un fuerte énfasis con la ley de cine que empezó el Frente Amplio, que la ley original era el año 1951 y que en el primer gobierno del Frente agarró fuerza. En esta administración se creó una nueva forma de administración a través de una agencia y se le dotaron recursos superiores. Bueno, me parece que eso hay que mantenerlo, hay que ir por esa línea y dar condiciones para ello. En ese marco, en otras áreas de la cultura y las artes, entender que deberíamos generar condiciones para aquellas personas jóvenes que dan sus primeros pasos y que muchas veces no tienen lugares físicos u oportunidades para comenzar a expresar la diversidad cultural y sus iniciativas. Bueno, ese es el otro campo, es decir, todo lo creativo, por un lado, y la generación de cultura con distintas herramientas que tiene e instrumentos legales del Ministerio, y por otro lado, el desarrollo de la territorialidad. Los centros MEC, los centros MEC como tal no se van a rearmar, por lo que decía. Bueno, no sé si con el mismo nombre. A ver, me importa mucho el criterio, ¿no? El criterio es que, bueno, tenés un país entero que incluso dentro de las recorridas del Frente Amplio, que ustedes se acuerdan que hicimos eso del FAT Escucha, y lo recorrimos más de 2000 veces el país entero. Una de las demandas que existían tiene que ver con, bueno, la falta de vínculo más en los territorios. Eso es así. Este gobierno cambió por los denominados centros nacionales. En algunos lugares, te diría la mayoría, era algo que ya funcionaba y que el ministerio le puso una placa y inauguró. Pero no era algo en esos términos de desarrollo que yo tengo expectativa se desarrolle. Uh-huh. Otra cosa que está en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura es el SECAN, el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, junto con la futura directora de Medios Públicos, Erika Hoffman. ¿Cuál es el balance que han hecho de cómo se han desarrollado la televisión pública, las radios públicas en este periodo? Bueno, la verdad, el balance todavía no lo hemos hecho. Esa es la verdad, la milanesa. Sí tenemos claro hacia dónde apuntar. Y el hacia dónde apuntar tiene que ver, a mí me gusta despejar cosas porque para evitar suspicacias de otros. Nosotros no tuvimos ni vamos a tener un canal del gobierno ni del partido de gobierno. Eso hay que despejarlo siempre, por la duda que haya alguien que quiera sacar conclusiones que nada que ver. Uh-huh. Segundo,
Los medios públicos juegan un rol importante, no son ni van a ser la competencia de la televisión pública en manos privadas, tiene que ser otra cosa. El otra cosa que es, bueno, el otra cosa tiene varios componentes. Tienen componentes de difusión cultural, tiene componentes de difusión educativa, tienen sobre todo componentes de construcción de ciudadanía, que es algo más amplio, y además de información, es decir, tener un servicio informativo con mucha potencia y que le brinde a la sociedad en su conjunto un ida y vuelta muy dinámico, muy actualizado y demás. Y por esos carriles debería transcurrir. Uh-huh. Bueno, yendo justamente a esto, profundizando en esto que vos estás diciendo, ¿cuál va a ser la concepción entonces en el próximo periodo? Bueno, más o menos va por ese lado. Quiero dejar un poquito de expectativa para que la propia directora diga los énfasis, que ella lo hace mejor que yo, que está formada en la materia y que nos ha presentado a nosotros un plan de trabajo que ha empezado a transicionar, a coordinar con el director de radios, Ayala, con la vocal, que es Adriana Asti. Creo que, hay otras patas que van a, ayudar mucho, pero que no lo voy a decir hoy. Pensando en otro ámbito, porque decíamos que el Ministerio tiene muchas aristas, y justamente una de las cuestiones que está dentro del Ministerio es esta Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Ahora el gobierno ha anunciado que se va a crear este ecosistema, ¿no? a partir de distintos organismos que ya funcionan. ¿Qué va a pasar con esta dirección que depende del MEC, que a su vez, por ejemplo... La DICIT. Exacto, la DICIT, que la ANI, por ejemplo, ¿no? La Agencia Nacional de Innovación e Investigación, se vincula a través de esta dirección con el Ejecutivo. Sí, a ver, en el programa del Frente habla de jerarquizar en la máxima expresión posible todo lo que tiene que ver las ciencias, la innovación y el desarrollo. Lo entiendo en esos términos, aunque no sea exacto lo que en la precisión. Las distintas agencias que tiene el gobierno, las que tú nombraste, alguna otra, por ejemplo, INIA, podemos hablar alguna otra más que puede tener. Sí, Ceibal, ANDE, el INAL, INALE, etcétera, tienen que tener una sinergia mayor. ¿Qué pasa? Que en el Uruguay nosotros tenemos un diseño del Estado en muchas cosas, en que quienes se dedican a la misma actividad o hacia la misma orientación están en órganos del Estado distintos. Entonces eso te lleva a tener dificultades desde ese lugar. Es decir, porque vos estás en este órgano del Estado, vos estás en otro, y yo en otro. Y después tenés dinámicas que te la genera el lugar donde estás. Bueno, la idea es superar eso. Vamos a intentar promover desde el gobierno no sé si llamarlo institucionalidad nueva, habrá que verlo, pero sí tú lo dijiste la palabra, un ecosistema que se utiliza mucho esa palabra para muchas cosas, así que no soy muy amigo de decir eso, pero sí el concepto. Entonces, las personas que van a estar al frente de este tipo de órganos del Estado deberían estar con una sintonía común, más allá del lugar donde estén, hacia dónde estamos apuntando. ¿Hacia dónde estamos apuntando? Estamos apuntando a que el desarrollo científico, tecnológico, la innovación tengan un rol muy importante en esta administración. Ahora, se había hablado que debe funcionar algo en la órbita de presidencia. En la medida que eso suceda, ¿tiene sentido la dirección, la DICIT, dentro del MEC? Bueno, lo que pasa que hace muchos años, a mí me decía un político, cruzaremos el río cuando lleguemos al puente. ¿Qué te quiero decir con esto? Quiero decir que algunas cosas suponen pasar por el tratamiento parlamentario. Pasar por el tratamiento parlamentario abre un capítulo general que es novedoso para el país. ¿Cuál es? Es que ni la oposición ni el oficialismo tenemos mayoría hacia el sentido que queramos. Es decir, la gente nos dispuso, mejor dicho, que tuviéramos
el Parlamento que tenemos. Entonces, las iniciativas que nosotros tenemos que dialogar mucho con la oposición para lograr el diseño institucional que queremos. Entonces, algunas de las cosas que nos planteamos suponen diseños institucionales, es decir, un organigrama nuevo. O sea, en la medida que no pase por el Parlamento, sigue vigente. Este año sigue vigente como está. O sea, capaz que a mitad de año rápidamente conversamos y todos nos ponemos de acuerdo. Deberíamos en estas cuestiones que son innovación, ciencia y tecnología, mirar más lejos que las diferencias partidarias. Pero hasta que esto no suceda, tenemos que hacer la asignación de responsabilidades en función del esquema que hoy existe. Ayer en tus redes sociales, José, vos saludaste el hecho de que haya quedado sin efecto la autodesignación de Jennifer Cherro, quien se había justamente autodesignado como inspectora de literatura interina. ¿Las futuras autoridades de la ANEP o del Ministerio de Educación y Cultura dialogaron con las actuales autoridades sobre esto? ¿Tuvieron algún tipo de incidencia en esta decisión? No, esto fue así. Yo me enteré del hecho a través de colegas de ustedes, concretamente de la diaria. Y en realidad yo cometí un error en el posteo que hice, porque puse Codicen y en realidad fue Secundaria la que resolvió. Y aprovecho para corregirlo ahora. No me parecía tan grave como para no mantener el posteo. Pero celebro en el sentido del sentido común que se tuvo para frenar algo. Sí, realmente desde el punto de vista reglamentario no había razón, no se podía hacer, y mucho menos desde el punto de vista ético, por llamarlo de alguna manera. No me gusta ponerme en ningún caso en vara moral ni ética de nadie. Ahora, es muy claro que desde Secundaria se tuvo en todo este periodo actitudes muy hostiles hacia buena parte del cuerpo docente, y se pasó mal. Y además, desde el punto de vista, aunque eso no haya sucedido, está mal. Y realmente Secundaria procedió correctamente. Espero que esto haya vuelto cabalmente a lo que corresponde desde un punto de vista legal, y que este tipo de acciones, que es una especie de avivada, no pasen más y que no haya más de esto. Pero realmente, por eso, digamos, destaqué una acción que no tiene que ver con nuestra administración, que va a venir después, y que la reconozco de este Consejo de Educación Secundaria. José Carlos Maía, futuro ministro de Educación y Cultura, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación, un fuerte abrazo a toda la audiencia y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias.